Y como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie con María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad en este viernes 12 de febrero del 2021, saludándoles muy amablemente a todos ustedes, dándoles la bienvenida a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Por favor, les pido un favor muy grande, colabórenme compartiendo esta transmisión con sus contactos y en sus redes sociales, para que lleguemos a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, para todos los que ya están en sintonía del programa, bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos, para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acercarnos a ella con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hueste del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio a este compartir, enseñanza y predicación de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Mis queridos hermanos, saludamos a algunos de ustedes que me han escrito. Saludo a María Díaz, que Dios la bendiga. A Martín Rodríguez, Dios lo bendiga, me saluda desde Panamá, que Dios lo bendiga. A Teresa Calle en los Estados Unidos, Dios le bendiga y le cuide también. Saludamos a la señora Evelia Hernández desde Tubarco, Bolívar, sí, aquí en nuestra nación colombiana. Saludamos a Rosy Soria, Dios la bendiga. Ana Berta Resendiz Gámez, también en los Estados Unidos, que Dios la bendiga, mi querida hermana. Saludamos a Paula Mejía, Dios la bendiga también. Saludamos a Emma Jacinto, que Dios le bendiga también a esta hermana. Saludamos, mis queridos hermanos, a Lupita Álvarez,
a Esperanza León Ocasión y Santitas Granados. Que Dios les bendiga a ustedes, mis queridas hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos también a saludar a Orlando Sánchez, que Dios lo bendiga, que acaba de conectar. Les invito, un favor muy grande, compartan esta transmisión con sus contactos. Y yo quiero pedirles el favor a ver si se puede, si lo podemos hacer. Yo quiero que ustedes donen estrellas, y por cada donación de una estrella, usted algo económicamente dona para poder construir la parroquia de este sector, de esta invasión de la ciudad de Medellín, donde estoy ubicado, de esta misión de la Milagrosa. Es una manera en que he visto por ahí en algunos que las personas donan estrellas, y por cada estrella que donan, dan un donativo económico de lo que quieran para las obras que se necesitan. Así lo hacen muchos de ustedes con el doctor Chocolate, otros lo hacen con un señor que, bueno, se me olvida, que cuida las iguanas, iguanas no, se me olvidaron ahorita los nombres de los animalitos, que también es un mexicano. Las ardillas, el hombre ardilla, ustedes también muchos lo hacen de donarle a esas personas estrellitas, y yo quisiera pues empezar con ustedes de esa manera para conseguir recursos para comprar el lote para la construcción de la parroquia. Pues bueno, mis queridos hermanos, los invito para que escuchemos ahora la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día de la liturgia de la Sagrada Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de Santa Eulalia. Su nombre significa la que habla bien. Es una de las santas más famosas de España. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa. Y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Cristiana Católica hay esta frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, hoy en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. La serpiente era el animal más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios que no comamos, ni que lo toquemos, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia como el del fruto. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que pasaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 31 con la siguiente antífona: dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que estaba absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito,
propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de canto de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos en el capítulo 7, versículo del 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pedían que le imponga las manos. Él, apartándolo de las gentes a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decía: todo lo había hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos a algunos otros hermanos que han escrito, mis queridos hermanos. Saludamos por aquí a Yolanda Guzmán, que Dios la bendiga. A Carla Solís, Dios le bendiga. Emma Jacinto, dice que de Tamazunchale, San Luis Potosí, Dios le bendiga. Saludamos también, mis queridos hermanos, a Felisa Mora de Roballo, que Dios la bendiga. A Patricia Naves, Dios la bendiga. Angie Rose y Berta Monsalve, que Dios también le bendiga a esta hermana. ¿Quién más? Saludamos a Santita Granados, que Dios le bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día. Ahora los invito para que nos vayamos a nuestra reflexión. Se escondieron a la vista del Señor Dios, dice la primera lectura referente a Adán y a Eva después de haber caído en el pecado. Hermanos y hermanas, un árbol apetitoso, atrayente porque daba inteligencia del que estaba prohibido comer, una forma de inducir al pecado. Seréis como dioses, una consecuencia del pecado, el ocultamiento ante la presencia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. En muchas ocasiones no apreciamos lo que tenemos, mis queridos hermanos, la gracia de la que disfrutamos, la felicidad que nos ha otorgado, mis queridos hermanos y hermanas. Siempre buscamos, mis queridos hermanos, más. Siempre buscamos más. Buscamos la oportunidad de la eternidad, pero frustramos los proyectos de armonía y de salvación que Dios tiene para con nosotros. Adán y Eva eran conscientes de haber desobedecido a Dios. Por eso se ocultaron ante la presencia de Yahvé Dios cuando lo sintieron en el jardín.
A veces nosotros caemos en el pecado y somos conscientes de lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo, que lo que vamos a hacer es pecado, pero lo hacemos. Y entonces ahí es donde viene la consecuencia, que cuando ofendemos a Dios con el pecado, cuando desobedecemos a Dios, una orden que Él nos ha dado, y caemos en la desobediencia, al sentir la presencia de Dios, buscamos cómo ocultarnos ante los ojos de Dios, pero es imposible, hermanos, porque recuerden que la cámara, esa cámara de Jesús, la cámara de Dios, funciona de día y de noche, en lo hondo, en lo profundo y en lo más exterior. Por más oculto que creas estar, en la habitación más oscura, en el monte más oscuro, donde tú creas que no te están viendo, puede ser que nosotros los seres humanos no veamos el pecado de cada uno de nosotros. Pero Dios sí lo ve, y cuando sabemos que hemos ofendido a Dios, que hemos desobedecido a Dios, que hemos caído en el pecado, buscamos la manera de ocultarnos ante la presencia de Dios, como lo hizo Adán y Eva. Hermanos y hermanas, callaron, disfrazaron la verdad, se cubrieron en su naturaleza porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tenían enfrente al universo entero para permanecer en el estado de gracia, mis queridos hermanos, pero se obstinaron en sobrepasar el límite que Dios les había trazado a ellos dos. No soportamos que nuestra libertad esté cercada por un límite, cuando este es necesario para comprender hasta dónde podemos llegar desde la amplitud de la libertad con la que, mis queridos hermanos, se me ha propuesto vivir, mis queridos hermanos y hermanas. Fijamos la mirada más en lo que no falta que en lo que tenemos y podemos disfrutar, mis queridos hermanos. Hermanos y hermanas, buscamos traspasar esos límites que nos cercan. Incluso lo ponemos como una meta a conseguir, mis queridos hermanos, como una meta a alcanzar y lograr. Y cuando transgredimos la norma, lo que era una petición de convertirnos en dioses, nos resulta una vergüenza por la que ocultamos lo que no es natural a la vida, mis queridos hermanos y hermanas. Estar desnudo era una gracia de Dios. Hoy puede ser hasta un delito, mis queridos hermanos y hermanas. Estar desnudo era una gracia de Dios para la humanidad. Pero hoy en nuestras sociedades, estar desnudo puede ser hasta un delito, mis queridos hermanos y hermanas. Si no somos capaces de vivir la felicidad con la que tenemos, menos podremos atisbar la felicidad de lo que nos falta, mis queridos hermanos y hermanas. Mucho tienen poco, pero muestran felicidad. Saben sonreír y contagiar esa sonrisa, hermanos. Muchos tienen poco, pero muestran felicidad. Saben sonreír y contagiar esa sonrisa. Sin embargo, hay gente que disfruta de la vida mediante lo material, pero son incapaces de sonreír y les cuesta compartir un momento agradable con los demás, mis queridos hermanos y hermanas. La insatisfacción
ante el ser libres y el tener requiere una revisión, situándonos desde un mundo precario que nos cuestiona de manera constante sobre nuestra felicidad, mis queridos hermanos y hermanas. Adán y Eva adquirieron inteligencia, era lo que deseaban, pero la adquirieron no como un don, sino de forma engañosa, desobedeciendo a Dios. No eran conscientes de cuánto perdían con esa transgresión de un mandato divino, mis queridos hermanos y hermanas. Su pretensión de llegar a ser como Dios, empobreció el estado de gracia en el que se encontraban, en el que habían sido creados por Dios, mis queridos hermanos. La pregunta resonará con fuerza: ¿dónde están? ¿Dónde te encuentras? Será el momento de presentarte, de volver del ocultamiento y reconocer el miedo que nace de la desobediencia a Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Esta ha sido la triste historia del hombre en la tierra. El creerle al demonio y dudar de la palabra de Dios. El demonio acusa a Dios de mentiroso y nuestros primeros padres le creyeron. Hoy la historia se repite una y otra vez en cada una de nuestras propias historias personales, mis queridos hermanos y hermanas. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos pensamos que Dios no tiene razón en lo que nos manda, mis queridos hermanos, y por eso hacemos y deshacemos. ¿Qué tiene de malo tener relaciones con mi novio, con mi novia? ¿Qué tiene de malo el ver cierto tipo de espectáculos o de películas o de series de televisión o de el internet? Y es que el demonio ha ido perfeccionando sus métodos y orquestando un plan para llevar al hombre, como lo hizo con Adán y Eva, a experimentar la soledad, la tristeza, el vacío. Busca que tú como yo vivamos lejos del amor de Dios y para ello instrumenta nuestros planes. Usa de todos sus aliados para de manera muy sutil ir convenciendo de que Dios es un necio que no tiene la razón, mis queridos hermanos y hermanas. Y a pesar de que el mismo Jesús nos lo advierte y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, continuamos haciéndole caso y creyéndole al demonio en lugar de creerle a Dios. Hermanos y hermanas, no te dejes engañar. El pecado solo produce soledad y vacío. Hazle caso a Dios. El pecado te aísla de la gracia de Dios. El pecado te aísla de la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, pasando al Evangelio, Jesús, mientras caminaba hacia el lago de Galilea, se encuentra con un hombre sordo y que apenas podía hablar, condenado a la incomunicación. Nada de la vida podría entrar en él, nada de la vida podía desprenderse de él. Su problema era la incomunicación, mis queridos hermanos y hermanas. Hay una súplica de la gente que le impusiera las manos, gesto que representa en muchos sacramentos para obtener algún don, autoridad o como método de sanación.
Jesús, mis queridos hermanos, toca sus oídos y su lengua, suspira al cielo y da una orden: Éfata, ábrete. Y al momento habla sin dificultad alguna este hombre, mis queridos hermanos y hermanas. Nos incomunicamos cuando la vida se llena de oscuridad, cuando la tristeza nos invade, cuando nos vemos abocados a la soledad. Es el momento en que la incomunicación nos conduce mis queridos hermanos, en que la comunicación nos conduce al ostracismo, al exilio, al confinamiento, por toda la incapacidad que mostramos ante una vida que requiere de nuestra responsabilidad y respeto, donde todo se vuelve una frontera inquebrantable, mis queridos hermanos y hermanas. Nos separamos de la vida, nos separamos de los hermanos, nos separamos de la familia de Dios, mis queridos hermanos, cuando no tenemos la capacidad de comunicarnos. La comunicación en el ser humano es algo vital, fundamental para el ser humano. Mis queridos hermanos, se hace necesario que alguien nos diga una palabra de autoridad que rompa nuestro silencio e incomunicación que tenemos muchas veces. Ábrete al mundo, ábrete a Dios, ábrete a la fraternidad. Es una palabra de autoridad que viene de Dios mismo, viene como un suspiro del cielo, como una nueva creación, mis queridos hermanos y hermanas. El Papa San Juan Pablo II lo repetía constantemente con estas palabras: abre de par en par tus puertas a Cristo. Así inició también su pontificado el San Juan Pablo II cuando fue elegido Papa. Con esta frase: abre de par en par las puertas a Cristo, hermano. La fe es la apertura a Cristo, es la apertura a Dios, romper las barreras de la incomunicación con Dios y con los hermanos, salir de la marginación que la soledad provoca, superar la separación que provoca la incomprensión de los pueblos, de las religiones, de los hombres, de la sociedad. Hermanos, la fe necesita de una mano creadora que abra nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios y poderla proclamar sin descanso alguno. Ábrete. Es la gran lección del Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús como el Mesías esperado, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer, hermano, que me ve a esta hora de la mañana o que me escuchas: ¿de qué sordera, de qué ceguera necesita tú ser sanado hoy? Mírate en tu alma y en tu corazón, en tu vida como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cuál es esa sordera? ¿Cuál es esa ceguera que necesita que Dios hoy te sane? Que necesita que Dios hoy te libere y te diga: ábrete. ¿De cuál sordera y de cuál ceguera necesita hoy la acción de Dios en tu vida? Este pasaje nos muestra de manera indirecta los dos elementos fundamentales de la construcción del reino de Dios: oír y hablar. Dos elementos fundamentales en la construcción del reino de Dios: oír y hablar. Es necesario oír la palabra de Dios para luego poder hablar de ella. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo conocerán a Dios si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará alguien
que nunca ha escuchado la buena noticia del Evangelio? Hermanos y hermanas, por ello Jesús no duda en hacer las dos cosas en este hombre: abrir el oído y hacer que hable también, mis queridos hermanos. Por eso Jesús no duda en hacer las dos cosas: abre los oídos del sordo y le destrama la lengua para que pueda hablar, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora Él mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios, y por ello, como diría el apóstol San Juan en su primera carta, puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído, hermanos y hermanas. Si hoy no hay muchos que hablen de Jesús, es porque tienen sus oídos cerrados y su lengua está trabada. Pidámosle hoy al Señor que abra nuestros oídos a su palabra y nos desate nuestra lengua para anunciar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos la buena noticia del Evangelio, hermanos y hermanas. El mal es astuto, volviendo otra vez a la primera lectura. El mal es astuto siempre, como la serpiente, y también es amigo de generar sospechas, de confundir, de enfrentar, de enredar con razones aparentes, como lo hizo la serpiente en el jardín con Adán y Eva. Hay tres grandes consecuencias cuando el mal nos maneja, cuando nos dejamos manejar por el mal. Nos avergonzamos de nosotros mismos, primera. Segunda, desconfiamos de los demás. Y tercera, y nos escondemos de Dios. En la antigüedad, la enfermedad es una de las señales del mal. Cuando falta la salud, falta también de algún modo la buena relación con uno mismo, con los demás y con Dios. En la antigüedad, en las épocas de Jesús y antes de Jesús, hermanos, en esas culturas no poder hablar, no poder escuchar o ver era tanto como reconocer que se había roto, mis queridos hermanos, la armonía y el orden, que el mal que rompe y nos divide lleva a la voz cantante, mis queridos hermanos. Ahora ninguno diríamos que la enfermedad es signo del maligno, pero sí experimentamos de cualquier manera síntomas físicos o psíquicos que nos desequilibran, nos restan bienestar, mis queridos hermanos. Por eso en momentos así se agradece tanto que quien puede regalarnos la salud, la salvación, quiera tocarnos, mezclarse con nosotros y decirnos: Éfata, ábrate, como Jesús lo hizo en el Evangelio con este hombre. La dirección en que actúa Dios es exactamente la contraria de la que elige el mal, mis queridos hermanos y hermanas. Uno divide, otro unifica, uno engaña, otro clarifica, uno se aleja, otro se acerca, y así la buena gente no paraba de exclamar: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dios nos hace siempre el bien, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy en el Evangelio nos presenta un milagro de Jesús. Hizo volver a escuchar y destrabó la lengua a un sordo. La gente se quedó muy admirada, sorprendida, y decían: todo lo ha hecho bien. Esta es la biografía de Jesús hecha por sus contemporáneos, mis queridos hermanos. Una biografía corta y completa. Ahora la pregunta es:
¿Quién es Jesús? Es aquel que todo lo ha hecho bien, en el doble sentido de la palabra, en el que Él y en Él podemos subsistir de una manera y de otra, mis queridos hermanos y hermanas. Es aquel que solo ha hecho obras buenas y en la que ha realizado bien las obras buenas de una manera perfecta y acabada, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús es una persona que todo lo hace bien, porque solo hace acciones buenas y aquello que hace lo deja acabado, no lo deja como nosotros, a veces a medias o comenzado. No entrega nada a medias y no espera acabarlo después, sino que lo comienza y lo termina inmediatamente. Ese es Jesús. Procura Jesús también, mis queridos hermanos, el bien para todos nosotros. Ahora, procura tú dejar las cosas totalmente listas ahora. La oración, el trato con los familiares y las otras personas, el trabajo, el apostolado, la diligencia para formarte espiritual y profesionalmente. Sé exigente contigo mismo y sé también exigente suavemente con quienes dependen de ti, mi querido hermano y hermana. No toleres cosas a medias. No toleres chapuzas, mis queridos hermanos. No gustan a Dios y molestan al prójimo, mis queridos hermanos. No tomes esta actitud simplemente para quedar bien, ni porque este procedimiento es el que más rinde, incluso humanamente, sino porque a Dios no le agradan las obras malas ni las obras a medias hechas. A Dios le agradan las cosas bien hechas y buenas, mis queridos hermanos. La Sagrada Escritura afirma: las obras de Dios son perfectas. Las obras de los hombres también deben ser perfectas. Y el Señor a través de Moisés manifiesta al pueblo de Israel: no ofrezcáis nada defectuoso, pues no sería aceptado. Pídele la ayuda material de la Virgen María, y ella con Jesús también lo hizo todo bien. San José María nos ofrece el secreto para conseguirlo, mis queridos hermanos. Haz lo que debas y está en lo que haces. ¿Es esta tu manera de actuar, mis queridos hermanos y hermanas? Un sordo, un ser que no puede escuchar, y un mudo es un ser que no puede expresarse, un mudo, perdón. Un sordo es un ser que no puede escuchar, y un mudo es un ser que no puede expresarse, hermanos y hermanas. Si la esencia del ser humano es el diálogo, la comunicación, el encuentro, la comunicación con las personas, es norma que Jesús quiera devolver a ese hombre algo esencial que le corresponde por ser persona. Dios quiere que nos realicemos plenamente como hombres y mujeres en este mundo, hermanos. Y le duele esta situación por la que atraviesa muchos seres humanos. No olvidemos que estamos en la era de la comunicación. Al hombre de hoy, cuando hace un viaje, se le puede olvidar el cepillo de dientes o la llave de la casa, pero no se le puede olvidar el celular. Pero debemos hacernos esta pregunta, hermanos y hermanas. En la era de la comunicación, ¿estamos ahora más y mejor comunicados que antes? ¿Dialogamos más que antes? ¿Podemos estar reunidos en familia, en una mesa común, y estar cada uno dando respuesta al último mensaje de WhatsApp que nos han enviado? No estamos comunicados, sino que somos esclavos de la comunicación. Dos cosas distintas.
Y lo peor de todo es que el hombre actual está perdiendo la comunicación con Dios. Dice el Evangelio que Jesús dio un gemido y debe entenderse como una profunda participación suya en la miseria humana. Y dice el texto del Evangelio, Jesús todo lo ha hecho bien. Y recuerda el relato de la creación en Génesis 1:31. Cristo no se ha limitado, mis queridos hermanos, a no hacer el mal, sino a hacer el bien. Y uno, mis queridos hermanos, que dedica su vida a hacer el bien, se dedica a luchar contra el sufrimiento, a luchar contra el dolor, a luchar contra la enfermedad, a luchar contra la muerte, hermanos y hermanas. Y en estos tiempos de la pandemia ha habido y hay muchas personas que no solo se dedican a hacer el bien, sino que exponen y arriesgan su vida por salvar otras. Son los verdaderos imitadores de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Pensemos en los muchos que Jesús ha querido encontrar y sobre todo personas afectadas por la enfermedad y la discapacidad para sanarles y devolverles su dignidad plena. Es muy importante que justo estas personas se conviertan en testigos de una nueva actitud que podemos llamar cultura del encuentro, mis queridos hermanos, de la que tanto nos ha hablado el Papa Francisco. Aquí están las dos culturas opuestas. La cultura del encuentro y la cultura de la exclusión o del descarte, hermanos y hermanas. La cultura del prejuicio, porque se perjudica y se excluye. La persona enferma y discapacitada, precisamente a partir de su fragilidad, de su límite, puede llegar a ser testigo del encuentro. El encuentro con Jesús que abre la vida y a la fe y al encuentro con los demás, con la comunidad, mis queridos hermanos y hermanas. En efecto, solo quien reconoce la propia fragilidad, el propio límite, puede construir relaciones fraternas y solidarias en la iglesia y en la sociedad. Y ahora miremos a la Virgen. En ella se dio el primer encuentro, mis queridos hermanos, el encuentro entre Dios y la humanidad. Pidamos a la Virgen que nos ayude a ir adelante en esta cultura del encuentro y nos dirigimos a ella, mis queridos hermanos, pidiéndole siempre su intercesión para todos y cada uno de nosotros. Propósito para el día: voy a escuchar hoy con el oído del corazón. Vuelvo y repito el propósito para hoy, mis queridos hermanos, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios que hoy escuchamos. Voy a escuchar hoy con el oído del corazón. Mis queridos hermanos, que el Señor siempre nos acompañe y nos ayude a tener una cultura del encuentro, de la escucha, de la apertura hacia el otro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos, mis queridos hermanos, a Ignacio Antonio Máximo, Dios lo bendiga. A Edith Masi, Dios lo bendiga. A Aracelis Maestro Brito, Dios la bendiga. Beatriz García, Margarita Mora Ortiz, Juanita Sánchez, María Glenda desde el Ecuador, Dios la bendiga. Auristela Bravo Aveiga, Dios la bendiga. Saludamos también a Violeta Rodríguez, que Dios la bendiga. Saludamos a, Auristela Bravo ya. Nelly Patel en los Estados Unidos, Dios la bendiga. Saludamos a Roberto de Jesús Galeano, Dios lo bendiga. Amparito Morán, Dios le bendiga. Miriam Danietz Patsi Zurita, que Dios le bendiga. Y saludamos a Edith Masí, que Dios también le bendiga en esta mañana.
Saludamos, mis queridos hermanos, ¿a quién más? A ellos, que el Señor les bendiga en este día. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor y gracias por haberme permitido estar en sus hogares, en sus vidas, con esta predicación y enseñanza y compartir de la palabra de Dios en este día que el Señor nos regala. A las 3 de la tarde, con la bendición de Dios, nos encontraremos en la coronilla de la Divina Misericordia. Feliz día para todos y para todas, mis queridos hermanos y hermanas. Sí.